Bueno, buenas noches. Les saluda Milton Duván Monsalve. Soy de Colombia y pues pretendo compartir con ustedes algunas ideas y reflexiones alrededor de un artículo que tuve oportunidad de publicar que se denomina La experimentación e investigación con animales en Colombia frente al principio de solidaridad, debate ético inconcluso. En ese contexto, pues debemos situarnos principalmente en la discusión que existe alrededor del principio de solidaridad como un principio constitucional y la investigación y la experimentación de los animales, digamos, en el contexto de lo que se denomina la protección animal en nuestro país. Entonces, para comenzar, quisiera señalar que Colombia pues es un Estado social de derecho, ¿cierto? Es un Estado, es una república unitaria y en ese contexto pues la norma, la ley se hace eficaz y sobre todo pues tiene preponderancia en todo el territorio nacional y es así que desde el primer artículo de la Constitución Política nosotros señalamos que somos un Estado social de derecho sobre la base del principio y valor constitucional de la solidaridad. En igual sentido, los artículos 48, 49 de la Constitución Política pues vienen a establecer todo un sistema de seguridad social alrededor justamente de la solidaridad como colombianos y esto va entrelazado o va de la mano con el artículo 95.2 de la Constitución Política que establece esencialmente que nuestros deberes como nacionales colombianos incumben entre ellos ese deber jurídico de actuar bajo el principio de la solidaridad social. Y pues encontramos otros artículos como el 333, el 356, el 367 de la Constitución Política, que efectivamente consagran escenarios en donde se materializa la solidaridad como principio y como deber constitucional, pero además nos genera a nosotros pues todas unas obligaciones que son vinculantes y unas normas que se pueden hacer exigibles y obligatorias a partir de pues lo que a la postre va a ser la regulación del ordenamiento jurídico. A la par con ello, entonces encontramos también unos artículos constitucionales que habilitan la posibilidad de investigación en nuestro país. Pues debo advertir que desde el punto de vista constitucional no se hace una referencia directa a que dicha investigación se haga con animales, se dice en términos generales. Pero, por ejemplo, el artículo 27 constitucional dispone que el Estado garantiza las libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra. Insisto, se habla de investigación en términos globales. El artículo 65 pues viene a señalarnos cómo la producción de alimentos gozará de especial protección por parte del Estado, pues junto con todos los procesos que se dan evidentemente para que se pueda generar esa producción de alimentos. El artículo 67 constitucional nos habla del derecho a la educación y de la posibilidad del acceso al conocimiento, a la ciencia y por ende a la protección del ambiente, y el artículo 69 puntualmente nos va a establecer pues cómo existe por parte del Estado la obligación de fortalecer la investigación científica en los centros de investigación universitarios y así como el artículo 70 que directamente señala la necesidad por parte del Estado colombiano de promover la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales. A su vez, alrededor de toda esta protección y promoción de los derechos a la investigación y al desarrollo de la ciencia, encontramos el artículo 71 que incluso establece que en el Estado colombiano habrán incentivos por el desarrollo que impliquen el fomento de la ciencia y de la tecnología. Entonces, allí encontramos pues un paralelo entre el principio de solidaridad social como un principio constitucional, que a su vez es un deber constitucional de todos los colombianos, y todas las normas constitucionales que se encuentran alrededor de la educación, de la enseñanza, de la investigación y de la ciencia, que es en últimas el contexto en el que encontramos pues la investigación con animales y la experimentación con animales en nuestro país. A su vez, digamos que Colombia ha venido desarrollando toda una legislación alrededor de la protección de los animales. Encontramos normas antiquísimas como el Código Nacional de Recursos Naturales, pero directamente en lo que tiene que ver con la protección animal, hacia 1989, es decir, 2 años antes de la expedición de la Constitución Política de Colombia,
pues nosotros suscribimos la Ley 84 del 89, que es el Estatuto Nacional de Protección Animal, y en dicho estatuto pues se establecen varias variantes respecto de los animales. Una de ellas regula lo atinente a la utilización de los animales para investigación y para experimentos, por supuesto bajo ciertos condicionamientos que ahorita entraremos a revisar. Y en ese sentido, pues fíjense ustedes que la Corte Constitucional ha entrelazado el tema de la protección animal con el principio de solidaridad. En la sentencia 666 del 2010, incluso, la Corte Constitucional hace la siguiente referencia. En ese sentido, en un Estado social debe buscar, entre otros, el bienestar animal por ser este un elemento connatural al desarrollo del principio de solidaridad, del cual el constituyente derivó diferentes deberes que se consagran en variadas partes de la Constitución, y entra la Corte Constitucional pues a mencionarnos algunos de los artículos que ahorita tuvimos oportunidad de desarrollar. Es decir, para la Corte Constitucional el bienestar de los animales es en sí una forma de desarrollar el principio de solidaridad. De ahí, digamos, la incidencia que existen entre el principio de solidaridad y la investigación y la experimentación con animales. Ahora, desde el plano normativo, pues nosotros encontramos algunos elementos de derecho internacional, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos del Animal, que es de 1978, por allá en su artículo 8 establece que la experimentación animal que implique un sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del animal. Es importante mencionar que esta declaración no tiene efectos vinculantes en nuestro Estado, de conformidad con la sentencia C-048 del 2017, incluso pues se ha llegado a establecer que dicha declaración realmente no fue una declaración, digamos, con las formalidades y la pertinencia para poderse entender como un instrumento de derecho internacional en nuestro país. La Comunidad Europea expidió en 1986 la normativa 86609, la cual reguló el uso y el cuidado de los animales en experimentos. En Estados Unidos tenemos la Guía de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorios, está estipulada en la Ley 99-158 de 1985, y ya específicamente en Colombia, como lo mencionaba, encontramos la Ley 84 del 89, que es el Estatuto Nacional de Protección Animal, y específicamente la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, que han sido, digamos, los instrumentos jurídicos mayormente citados en investigación con animales. A su vez, en Colombia encontramos el decreto 1608 de 1978 y el decreto 309 del 2000, que establece algunas pautas generales para la investigación en fauna y flora, y más recientemente la ley 2047 del 2020, de la cual al final de esta presentación tendremos oportunidad de hacer alguna disquisición. También encontramos el decreto ley 2811 de 1974, que es el estatuto, o mejor, el Código Nacional de Recursos Naturales, la ley 1286 del 2008, que fortalece el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologías Colciencias, y la ley 99 del 93, que establece principalmente al Ministerio de Medio Ambiente como este organismo encargado en todo el país de la regulación alrededor de los permisos y las concesiones para el uso de los animales en nuestro país. Entonces, en relación con la normatividad referente a la investigación y la experimentación con animales puntualmente, encontramos que la Ley 84 del 89 permite la experimentación con animales, pero previa autorización del ministerio, ¿cierto? Y establece que solo se puede generar para avances de la ciencia, esto lo podemos colocar entre comillas, de tal manera que deben demostrarse los resultados experimentales, o mejor, demostrarse que los resultados experimentales no se pueden conseguir por otros medios. A su vez establece pues la necesidad de que se conformen comités de éticas, y ellos tienen la responsabilidad de coordinar y supervisar pues todas las actividades, los procedimientos encaminados al cuidado de los animales y los procedimientos para la prevención del dolor. Por su parte, la resolución 8430 de 1993 señala en el Ministerio de la Salud la regulación alrededor de la investigación biomédica en animales y levanta la prohibición de experimentar con animales siempre y cuando sea un avance en salud y bienestar del hombre y del animal. Entonces,
Pues en términos generales tenemos que en materia de investigación con animales se encuentra regulada en la Ley 84 de 1989 y en actos administrativos propios, tanto del Ministerio de Ambiente como del Ministerio de la Salud, que la experimentación con animales se puede dar principalmente para usos comerciales, para usos científicos y para usos médicos en estricto sentido. Entonces, en ese contexto, esencialmente nos encontramos frente a dos vertientes que tratan de abordar la discusión ética alrededor de podemos o no podemos experimentar con animales. La primera de ellas, y pues tenemos un autor que se destaca, que es el profesor Alfredo Marcos, pues señala que realmente frente a los animales sí se puede experimentar, pero que debe garantizarse que haya ciertos controles éticos, esencialmente, ¿cierto?, que permitan que la autonomía de la ciencia se convierta en un valor deseable, pero de tal forma que esa autonomía pues respete también un valor utilitario, ¿cierto?, que tienen los animales, más no, es decir, más no darle preponderancia al animal desde su perspectiva individual y autónoma. Es decir, es una visión bastante bienestarista en la medida en que bajo esta vertiente, pues realmente lo que se pretende es que única y exclusivamente a los animales se procure que no se les produzcan dolores innecesarios, pero siempre se van a permitir la experimentación con los animales en la medida en que ellos no cuentan con dignidad, sino que a ellos se les asigna un valor, ¿cierto? Y bajo ese valor, pues ese valor se convierte en un valor utilitario. Por el contrario, encontramos pues las perspectivas abolicionistas a partir de Peter Singer, Tom Regan y compañía, pues que establecen que los animales, por el contrario, tienen derecho a que se les respete esa vida y esa integridad, y en esa medida pues los animales no deberían ser objeto de investigación bajo ninguna perspectiva. Entonces fíjense que, por ejemplo, para autores que se encuentran de acuerdo con la experimentación con los animales, establecen que se debe reconocer en ellos un valor intrínseco y gradual, ¿cierto? Pero que lo que realmente se debe hacer frente a los animales es que los humanos debemos tener ciertos deberes, ¿cierto? Y esos deberes deben permitirnos a nosotros, pues, garantizar situaciones de bienestar para los animales. Pero en últimas no hay un valor intrínseco para los animales como seres vivos, como seres vivientes, sino que por el contrario, frente a los animales lo único que se tiene son deberes por parte de los seres humanos para no causar dolores injustificados sin que se les reconozca su valor como ser individual. Entonces, por el contrario, las teorías abolicionistas pues sí creen en el otorgamiento de ciertos derechos a los animales, lo que haría que realmente se sobreponga la vida y la integridad misma del animal sobre la posibilidad de investigación y de experimentación con ellos. Creeríamos que en Colombia nos encontramos más cercanos a la visión bienestarista, ¿cierto?, donde se permite la experimentación y la investigación con los animales, es decir, bajo el criterio de que los animales tienen valores y que esos valores utilitarios hacen que incluso la experimentación con animales se dé no sobre todas las especies, sino sobre algunas. Sin embargo, pues a partir de la sentencia C-048 del 2017, pues la Corte Constitucional primero da a entender que efectivamente la experimentación con animales entraña maltrato animal, ¿cierto?, pero que ese maltrato animal se encuentra justificado, ¿cierto?, en la medida en que, insisto, en la medida en que se dé ese maltrato animal como consecuencia de la posibilidad, o por lo menos del querer, un avance para la ciencia, para la investigación en temas comerciales, en temas científicos y en temas médicos. En ese sentido, en Colombia no se prohíbe la experimentación, pero debe realizarse bajo unos condicionamientos y criterios que están establecidos en la norma, y el trato que las personas dan a los animales debe darse bajo el concepto de bienestar, ¿cierto? Es decir, además, desarrollando ese principio de solidaridad del que hemos hablado y tratando de dejar a un lado los malos tratos hacia los animales y cualquier tipo de crueldad que se pueda generar hasta ellos. Ese es el contexto en el que estamos, ¿no? Digamos, aquí no estamos tomando partido, sino estamos mostrando básicamente cómo está dado el asunto de la experimentación con animales en nuestro país.
Y en ese contexto, pues digamos que acabar con el sufrimiento de los animales es un fin constitucionalmente imperioso que se ha venido desarrollando paso a paso, y realmente en Colombia, a partir de la ley 2047 del 2020, que la mencionábamos hace algún tiempo, pues se dio la prohibición sobre un tipo de investigación y experimentación que es con los animales, que es aquella experimentación, importación, fabricación, comercialización de productos cosméticos, sus ingredientes y combinaciones, de los cuales hayan sido objeto de prueba los animales. En Colombia, a partir de la ley 2047, se prohíben este tipo de productos en nuestro país, ¿cierto? En un principio se pretendía también prohibir los productos de aseo y absorbentes en los cuales se hayan utilizado animales para realizar experimentación e investigación. Sin embargo, esta ley pues empezará a regir a partir del 10 de agosto del 2024. Entonces, en conclusión, en Colombia consideramos que el debate frente a la experimentación e investigación con animales tiene una particularidad, y es sustentarse bajo el paradigma bienestarista. Se permite en Colombia investigar con animales, con todas las discusiones que se puedan abrir alrededor de ello, y esencialmente sustentados bajo la perspectiva o la visión de que los animales no son sujetos de derecho, aún más confirmado por la sentencia SU 16 del 2021, sino que los animales solamente poseen valores que son utilitarios para el ser humano, y el ser humano respecto de ellos lo que debe garantizar es deberes, o tiene el ser humano respecto de ellos deberes esencialmente de protección. La única o el único avance que hemos visto en materia de experimentación e investigación con animales en nuestro país es la prohibición que se ha dado con la ley 2047 del 2020, que hace referencia únicamente a aquellos productos específicos para cosmética, en los cuales se hayan utilizado los animales como objeto de investigación y experimentación, pero insistimos, es una prohibición que se va a hacer efectiva a partir del 10 de agosto del 2024. En ese contexto, pues, colocamos a su consideración pues un recuento alrededor de lo que existe en nuestro país sobre las posibilidades de investigar y experimentar con animales en nuestro país, y por eso nuestra ponencia o nuestra presentación pues termina advirtiendo que es un debate ético que se encuentra inconcluso. Creemos que con los avances en materia legislativa y jurisprudencial pues cada vez se van abriendo más los espacios desde el punto de vista paradigmático y argumentativo para que se empiecen a generar otros escenarios en donde efectivamente a los animales se les garantice por parte del Estado colombiano esa calidad de sujetos, ¿cierto?, posibles de derechos, y sobre todo se les garantice la posibilidad de una protección y un bienestar animal efectivo y no solamente formal, establecido en la norma y en la jurisprudencia. Espero haberles aportado algo a la discusión, y pues por supuesto, como la ponencia lo expresa, este es un debate ético y jurídico que se encuentra inconcluso. Muchas gracias.